Esta semana has descubierto 5 fragmentos de su historia. Una cicatriz que marcó su rostro para siempre. El primer golpe que lo introdujo en el crimen. El día en que compró a la policía. La masacre del día de San Valentín. Y por último, esa imagen surrealista de un gángster legendario, rasgueando un banjo tras los muros de Alcatraz. Pero todas estas escenas, unidas, no son más que fragmentos de un destino mayor. Así que tómate un instante. Imagina que estamos sentados tú y yo en un bar lleno de humo en Chicago. El vaso frente a ti, la música de jazz flotando en el aire. Y yo voy a contarte toda su historia. No solo las anécdotas, sino el recorrido completo. Del chico de Brooklyn al rey caído de Chicago. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn. Sus padres, Gabriele y Teresa, venían de Nápoles, en el sur de Italia. Él tenía una pequeña barbería. Ella cosía ropa para los vecinos. Inmigrantes humildes, católicos, trabajadores, que habían dejado su tierra natal con la esperanza de construir una vida mejor en América. Al creció entre 9 hermanos. Una gran casa ruidosa, unida, pero ubicada en un barrio pobre, donde la violencia y la miseria formaban parte de lo cotidiano. Brooklyn en esa época no era los rascacielos de Manhattan. Era un laberinto de callejones estrechos, edificios abarrotados, olores de carbón y sudor. Y para los niños, la calle ya era una escuela. Una escuela donde las peleas eran tan comunes como los juegos. En la escuela Capone no era un tonto. Para nada. Tenía rapidez, una memoria ágil, pero también un temperamento explosivo, a menudo insolente, a veces violento. Y a los 14 años, tras una pelea con un profesor, fue expulsado definitivamente. Desde entonces, nada de cuadernos, nada de pupitres, solo la calle y una sucesión de pequeños trabajos sin futuro. Limpiabotas, vendedor, aprendiz de cortador de papel. Nada que llenara sus ambiciones, porque ya entonces Capone soñaba con otra cosa. Soñaba con una vida más grande que su barrio. De adolescente, Al Capone no pasaba el tiempo en bibliotecas, sino en las calles de Brooklyn. Frecuentaba bandas locales, aprendía rápidamente el lenguaje de los puños y las amenazas. Y muy pronto atrajo la atención de cierto Frankie Yale, un dueño de bar conocido en todo el barrio. Yale no era solo un tabernero, tenía un pie firme en el crimen organizado y se convertiría en una especie de mentor para Capone. Bajo sus órdenes, el joven Al descubrió las reglas de la calle, 2 lecciones que Yale no dejaba de repetir. La violencia debe ser rápida, limpia, sin vacilaciones, y la lealtad en este medio solo vale mientras dé beneficios. Reglas simples, brutales, pero que marcarían toda la carrera de Capone. Pero atención, detrás del matón en formación también había un joven capaz de enamorarse. Fue en esa época cuando conoció a Mary, a la que llamaban May, una irlandesa católica. Una historia improbable. Un chico italiano de temperamento explosivo y una muchacha tranquila, de familia piadosa. En 1918 se casaron. Y apenas unos días después de la ceremonia, May dio a luz a su hijo, Albert Francis, al que todos llamarían Sonny. A pesar del caos, a pesar de los años de sangre y negocios ilegales que le esperaban, Mayhem y Sonny siempre fueron su refugio. Un punto fijo, un hogar donde durante una cena o una sonrisa, Al Capone volvía a ser simplemente un marido y un padre. 1919. Una nueva ley sacude a todo el país. La prohibición. De la noche a la mañana, fabricar, vender o transportar alcohol se vuelve ilegal. Para el gobierno es una victoria moral. Se cree que salvará a las familias, que saneará la sociedad. Pero en las calles, la historia es otra. Lo que debía ser una cruzada virtuosa se transforma en un mercado negro gigantesco, más lucrativo que todos los tráficos anteriores. Y es en ese momento cuando un nombre resuena en la vida de Capone: Johnny Torrio. Un mafioso de Chicago, ya bien establecido, que necesita hombres fuertes a su lado. Torrio llama a Capone, y el joven Al no duda. Deja Brooklyn, sube a un tren y pone rumbo a Chicago.
Cuando llega, la ciudad es otro mundo. Inmensa, hirviente, corruptas hasta la médula. Los bares clandestinos se cuentan por cientos, los almacenes rebosan de whisky canadiense y cada barrio pertenece a una banda. Para un ambicioso como Capone es un terreno de juego y un campo de batalla. Bajo el ala de Torrio aprende rápido. Vigilar los speakeasies, cobrar beneficios, garantizar la seguridad. Y sobre todo, una lección que recordará siempre. El miedo funciona, pero el dinero corrompe aún mejor. Policías, jueces, políticos, todos tienen un precio. Y ahora Capone conoce la moneda que abre todas las puertas. En 1925, Johnny Torrio, su mentor, escapó por poco de la muerte en un intento de asesinato. Herido y cansado, comprendió que su tiempo había pasado. Entonces tomó una decisión radical: retirarse de los negocios y entregar las llaves de su imperio a su joven protegido. Y así, con menos de 30 años, el chico de Brooklyn se convirtió en el amo indiscutible de Chicago. De repente, toda la ciudad parecía pertenecerle. Los almacenes rebosaban de whisky canadiense y ginebra de contrabando. Los bares clandestinos se multiplicaban, cada vez más animados, cada vez más llenos. Y cada noche los dólares se apilaban a un ritmo vertiginoso. Pero Capone sabía que la violencia por sí sola no garantizaba la paz. Así que untaba a todo el mundo. La policía, los jueces, ciertos políticos, todos recibían su parte. Con fajos de billetes compraba silencio, protección e incluso, a veces, sonrisas. En las calles ahora se le veía a Mumbai a plena luz del día. Traje de 3 piezas impecable, sonrisa feroz, una copa de champán en la mano. Para la opinión pública, era un hombre de negocios próspero. Pero todos conocían la verdad. Extraoficialmente, era el rey de Chicago. Pero cuanto más se reina, más se multiplican los enemigos. Y el 14 de febrero de 1929, Chicago se hundió en el horror. Esa mañana, 7 hombres de la banda de Bugs Moran, uno de los rivales más duros de Capone, se reunieron en un garaje helado. De repente, entraron 2 policías uniformados, seguidos de cómplices de civil. Los hombres obedecieron, dejándose alinear contra la pared. Unos segundos después, el silencio fue roto por una lluvia de balas de ametralladora. Cuando el humo se disipó, el suelo estaba rojo de sangre. Oficialmente Capone estaba en Florida ese día, pero nadie se dejó engañar. Todo Chicago entendió que solo él podía haber ordenado una masacre tan fría, tan espectacular. Esa carnicería sacudió a toda América. La prensa se adueñó del caso, la opinión pública cambió. Aquel que algunos aún veían como un bandido extravagante se convirtió en el enemigo público número 1. Entonces el gobierno federal se puso a la caza. Querían a Capone, costara lo que costara. Pero ¿cómo derribar a un hombre que había comprado a la policía, a los jueces y a gran parte de la política local? La respuesta vino de un detalle casi banal: sus impuestos. Porque Capone vivía en el lujo, conducía Cadillacs, se exhibía en los mejores hoteles. Pero oficialmente casi no declaraba nada al fisco. Sin ingresos, sin patrimonio, como si el hombre más rico de Chicago no ganara ni $1. Durante meses, los investigadores federales buscaron pruebas. Notas garabateadas, registros de bares clandestinos, testimonios de socios. Poco a poco, el rompecabezas se fue armando. Y en 1931 lo atraparon. No por asesinato, no por contrabando, no por la masacre, sino por fraude fiscal. El veredicto fue claro: 11 años de prisión. Un mazazo para quien se creía intocable. Capone pasó por varias prisiones antes de terminar en Alcatraz, en 1934. Allí se acabaron los banquetes y los fajos de billetes. El rey de Chicago quedó reducido a un número. La sífilis lo devoraba, su mente se deterioraba, perdió la memoria. En el patio a veces se le veía, banjo en mano, rasgueando torpemente unas notas en la orquesta de los reclusos. Una imagen surrealista. El gángster más temido de América reducido a tocar música para matar el tiempo. Fue liberado en 1939 por razones médicas. Pasó sus últimos años en Florida, debilitado, enfermo, olvidado. El 25 de enero de 1947, Al Capone murió de un infarto. Tenía 48 años. Aquí está la historia de Al Capone.
Hijo de inmigrantes, un chico de Brooklyn que aprovechó la prohibición para convertirse en el rey de Chicago. Un hombre que compró a la policía, a los jueces, a los políticos, que acumuló millones y reinó sobre toda una ciudad. Pero su historia también es una lección. El crimen puede ofrecer riqueza, poder, lujo, pero no construye nada. Destruye, aísla y siempre termina alcanzando a quienes se entregan a él. Capone pensaba que era intocable, y sin embargo terminó olvidado, enfermo, con un banjo en la mano. Prueba de que incluso los reyes de las sombras acaban cayendo. Y si quieres que rastree a un gángster que tengas en la mira, escríbelo en los comentarios y estaré encantado de investigarlo. Nos vemos la próxima semana con más crónicas. Aquí estuvo el detective Amir Sam. Shooters with the emergency, you out the air.